Bienvenidos a Opino y qué. ¿Y qué temas vamos a abordar? Pues, ¿qué es lo que pasa en Ecuador? Las votaciones. Votaciones 2021 y las cosas interesantes que llegan a surgir dentro de ella, como son a veces ciertos comentarios hilarantes de aquellos que se denominan como candidatos a la presidencia, algunos actos interesantes que surgen como delincuentes que terminan como candidatos a la asamblea. El país sigue siendo revendido a los mejores postores en el ámbito de salud. Tenemos la incertidumbre de la población que está más indecisa por quién van a votar, y pues bueno, cosas interesantes que surgen dentro del sector político, como es que Lazo y Nebot están juntos pero no revueltos, pero a eso vamos. Pero ¿cómo debemos abordar ese tema? ¿Cómo votar? ¿Qué es votar en sí? ¿Por quién votar y qué debemos tomar en cuenta al votar? A ver, muchachos, vamos directo al grano y vamos viendo el primer punto. ¿Cómo ven estas elecciones de manera general? O sea, ¿cuál es su percepción para estas elecciones de 2021? No sé, ¿alguien quiere comenzar? No se peleen. Sí, porque está grabando. Obvio que estoy grabando. Ah, ya, está bien. Es que no me parece. Es que está La haciendo damos una grabación primero. externa. No me parece nada. Ah, es que es una grabación externa. Pero bueno, ya que usted abordó el tema, señorita, ¿cómo ve estas elecciones 2021? Yo ¿Sí? no lo sé. No estoy muy enterada del tema. No, pero su percepción. Creo que hay muchos candidatos y muchos de ellos no. O sea, no se hacen ver. Solo hay como tres, bueno, de los que yo conozco, solo como que tres sobresalen, pero los demás no mucho. Y creo que eso hace falta, que todos sobresalgan. Pero bueno, eso depende también de cada candidato. Eso, no he leído propuestas, no sé si el tema, pero Bueno, lo que le los otros sí, quizás algunos libros. lo que le queja a usted, discúlpame, lo que le queja a usted le aqueja a la mayoría del pueblo, porque no sé qué percepción tengan de los candidatos, pero ya les voy a decir lo siguiente, es que es una falta de comunicación terrible, aparte de que tenemos demasiados candidatos, que no es que sea malo la participación, sino que no hay una sinergia o una comunicación o unión de parte de los diferentes partidos políticos que comparten ciertas ideologías. Creo que eso deja mucha incertidumbre en el pueblo ecuatoriano al momento de las elecciones, o no sé. Exacto. ¿Qué opinan ustedes? Lo que sucede es que mientras más diversificación hay en el ámbito electoral, las propuestas son variadas y tienen que ser más atractivas para lo que vendría a ser el público a votar, o nosotros los que somos los ciudadanos. Un buen vendedor tiene que saberse vender, así que tiene que dar propuestas que, aunque sean irreales, tienen que ser atractivas, así es que no, ¿cómo podrían atraer el voto hacia ellos? He escuchado y visto algunas propuestas como disminuir el IVA, otras las cuales generan empleos, otras las cuales aumentarán algunas leyes, otras disminuirán. Suenan atractivas, pero para ser realistas hay que realizar un consenso con los integrantes de la asamblea para tomar al menos la mayoría de estas propuestas en acción al momento de ya ser electo el candidato, o al menos tendría que estar en un estado del país de excepción para que pueda realizar el mandatario sin necesidad de consulta a la asamblea, aunque naturalmente por esta pandemia nos encontramos en tal estado. No creo que sería una decisión fácil, porque si mal no lo recuerdan, querían aumentar el valor de la gasolina hace ya casi 2 años, en octubre, y pasó lo que claramente no fue uno de los actos más bonitos de ver de nuestro país, en los cuales los gastos superaron por mucho lo que vendría a ser el valor del costo de la gasolina en daños tanto a El sector público, el sector productivo, parques, económicos, y fue una manifestación. Bueno, lo que comenzó como una manifestación fue algo terrible y internacional. De mi parte, eso es lo que opino. Bueno, para refutarte ayer, bueno, yo sí creo en lo que surgió como una queja del pueblo hacia los mandantes.
Alguna gente te menciona sobre el tema de que ay, te arruinan el patrimonio, pero mucho de tu patrimonio está ahí por eso mismo, por las constantes luchas y peleas. Muchas de aquellas edificaciones que glorificas o héroes de independencias o mártires que santificas nacieron de eso, de las protestas de la indignación de un pueblo. Pero hay gente que actualmente se regocija con el hecho de no destruyen nuestro patrimonio, cosas así, cosas que no tienen valor respecto al valor de un ser humano. El talento humano es fundamental para ello, entonces en eso yo no estoy muy de acuerdo. Lo que sí concordaría es que el sistema, lo que es el sistema de gobierno, sí tendría que haber escuchado a lo que es la población para haber evitado este tipo de problemas, porque a la final a veces es necesario hacer un poco de bulla para ser escuchado, porque si no tienes este tipo de problemas. Pero ya que abordamos esto, ¿cómo ven el populismo dentro de los candidatos? No sé, Joan, ¿tú qué opinas sobre el populismo? ¿Es necesario para darse a conocer o hay otras formas? Pues, a ver, siempre va a haber muchas otras formas de hacerse conocer aparte de eso, de realizar populismo, claro está, pero es, digamos, la opción más tomada, mayor tomada por lo que en la actualidad, bueno, o mejor dicho, con ciertas personas, dado a que es lo que más vende, por decirlo de una forma. Teniendo en cuenta, si hablamos en lo que viene siendo los candidatos, bueno, como anteriormente decían, siempre va a llamar más la atención algo que te va a beneficiar, entre comillas, que algo que simplemente está bien definido, bien enmarcado. Claro, esto simplemente hablando para las personas comunes, para gente común. Ya para un estudiado siempre le va a traer las propuestas más coherentes en cierto sentido. Pero en términos de pueblo, ¿qué más llama la atención? Tal vez el que hace más bulla, ¿verdad? Claro, es que siendo sincero, somos pueblo, es como somos simplemente una parte que rara vez es escuchada cuando solo somos un simple individuo. Ya cuando somos una masa gritando a pulmón algo que cambie, el gobierno no puede simplemente apartar la mirada y tapar. Claro. Y bueno, tomando en cuenta de que ya mencionamos las propuestas de los gobernantes, no sé, Angie, tú tal vez alguna propuesta que te haya llamado la atención o destaques, ya sea por lo absurdo o por lo bueno que sería en el país. Pues a mí me ha llamado mucho la atención eso de que quieren lograr, algunos candidatos hablaron que sería en el debate, que quieren, que proponen 3 millones de empleo y otros 2 millones de empleo, pero no dicen cómo van a lograr eso. Porque si mal no recuerdo, creo que Lenin también propuso eso y todo el mundo se había burlado porque decía que no, me equivoqué. No decir más. Ay, No te preocupes, ¿verdad? continúa. Era la vivienda que propuso él y se le hacían, no sé si recuerdas que le hacían burla porque era que decía que lo logró, pero porque dio un lugar en el cementerio a todos los afectados del COVID. Ah, verdad. Y con lo que respecta a la vivienda, pues no lo logró al final, tienes razón, Angie. Pero sí tienes razón, la parte de empleo, lamentablemente para aquellos que principalmente nosotros jóvenes, ¿no? La parte del empleo está dura, es compleja. 2 millones de empleos suena como algo inaudito, imposible, a menos que nos surja otro boom de alguna cosa. En la mayoría de los, y difiero allí, porque en la mayoría de las empresas, al menos privadas, lo que realizan, y lo digo porque sé, gracias a boca a boca de algunos familiares, lo que hacen es, o te bajan el sueldo, te contratan 3 meses, todo bonito, con el sueldo básico. Luego, después de estos 3 meses, que son como los tipos prueba, lo que hacen es bajarte el sueldo, que sea la mitad, y tú decides, o te vas, o te quedas.
Entonces, por eso podrían fomentar el empleo, ya que podrían bajar el sueldo, pero no sé si eso sería un trato indigno hacia las leyes laborales, aunque sucede, lo que es más irónico de la situación. Exacto, habían ofrecido 1 millón de empleos también, si mal no recuerdo. 2 millones de empleos, 1 millón o 3 millones. Ajá, todo depende del candidato. Pero, ¿cómo realizarían este acto? Porque esto sería una consecuencia, lo que vendría a ser es la causa, eso es lo que importaría, porque si dicen yo te doy tal, exacto, tú me lo vas a dar, pero ¿cómo vas a conseguir los recursos para darme tal? Porque si me ofrecen tantos empleos, ¿cómo van a ellos impulsar el trabajo? ¿Cómo van a impulsar el sector laboral? Tendría que realizar medidas económicas, lo que llevaría a o bien subir o bajar la economía de nuestro país. Claro, ese es un punto bastante importante, el cómo, el dónde, de dónde van a surgir estos empleos, cómo se van a originar, es fundamental saberlo. Y por ejemplo, no sé si vieron la entrevista de la Universidad de Espíritu Santo en conjunto a la Cámara de Comercio de Guayaquil, donde se hizo esta pregunta, pero las respuestas fueron bastante ambiguas y difusas, no convencieron a nadie. Pero también entre las propuestas más destacadas, aparte del empleo, ¿no?, estaba la parte de salud. No sé, respecto al sistema de vacunación, no sé si el cometido de integrar los 4 millones, creo que 4 millones actualmente de vacunas que se van a integrar al sistema, o bueno, se pretende integrar al sistema en un tiempo récord de vacunación, no sé si sea posible. Estados Unidos no lo logró. Pero en tema de salud, no sé, Alba, ¿tú cómo ves esto en tema de salud? ¿Crees que es posible esto de la vacunación masiva? ¿Crees que el Ecuador puede resolver esto en cuestión de meses o tardará un poco más, un par de años? Ok, yo personalmente, o no sé, según la situación de cómo está, va a demorar más tiempo, más años. Bueno, no, o sea, no solo por la situación en la que está Ecuador y eso, sino también porque existen robos, porque hace falta personal de salud y también no sé qué más quiero decir, pero no creo que sea tan fácil acceder a la vacuna, y no creo que tampoco sea tan fácil que sea utilizado para, o sea, que se añada a tantas personas. Claro, ¿me recuerdas cuáles eran los grupos prioritarios? El personal de salud, las personas vulnerables, los profesores, los que trabajan con alumnos, no me acuerdo cuál más. Claro, mira, y ese punto fue importante porque también lo tocaron, eso de la vacunación a los docentes, porque en sí no están considerados, pero sí están considerados lo que es el sector geriátrico, que es fundamental eso, los que eran personas, por ejemplo, mujeres en estado de gestación, y bueno, personas... Las personas en estado de gestación no pueden colocarse. Discúlpame, estoy errando, sí, las personas en estado de gestación entrarían en el grupo que entran en ese triángulo de inmunización en rebaño, o sea que su protección está garantizada por el número de vacunación que haya a su alrededor, si no mal recuerdo. Pero en sí, bueno, el tema de salud está bastante complicado. No sé cómo ven el tema de la educación en general. Bueno, aquí me gustaría que todos entraran en una discusión en el tema de educación. No sé, sí, tal vez quiero comenzar con Angie en el tema de educación. ¿Cómo lo ves en las propuestas de los candidatos en lo que es el tema educativo? En el tema educativo, creo que no he escuchado porque no terminé de ver el segundo debate. Pero ¿cómo ves para este año? ¿Qué deberían afrontar? Pues yo creo que deberían invertir más en educación en vez de estar invirtiendo mucho en política. Pero que eso es imposible, pero bueno. A ver,
Por ejemplo, cuando invierten en educación también deberían invertir igualitariamente en todos los sectores, no solo en las zonas más céntricas, porque hay muchos sectores que no cuentan con los materiales necesarios y lo que más invierten es en Quito, en Guayaquil y así. No es como que inviertan igual, equitativamente en todos los sectores del país. Y claro, mira, ahí para agregar, podríamos evidenciar, ¿no? Por ejemplo, ¿tú cómo imaginas cómo va a ser la educación durante este transcurso? Porque aún estamos con la pandemia, o sea, ¿cómo nos afectó esto de lo que es los sistemas digitales, la falta de estructura en lo que es el ámbito tecnológico? ¿Tú crees que va a haber un cambio o lamentablemente permaneceremos así? Pues cambios, no creo que... Igual puede que sí, pero la mayoría de profesores que ahora están en el sistema virtual son más acostumbrados al sistema presencial y este cambio ha sido un poco brusco. Porque mira, yo tengo una profesora que ya te la mencioné, nos, creo que está convencida como que sigue en el presencial y nos toma pruebas orales y se demora, creo que se demoró como casi un mes terminando de tomarnos esas pruebas. Entonces es una pérdida de tiempo y no nos enseña casi nada. Claro, Por eso, ¿no? es un gran problema. ¿Y tú, Joana, qué crees que fueron, o sea, por qué la educación digital no funcionó en Ecuador? Una de las principales razones, el nivel de velocidad de internet, el ancho de banda del Ecuador es, comparado a otros países, otros lugares, era, pero sinceramente, algo de risa. De 0 a 100 pasaron a ser utilizadas cientos de máquinas con consumo de internet por los estudiantes, todo el sistema se colapsó. Recuerdo que habían cosas que para mí cotidianamente era revisar redes sociales, Facebook o algunas cuentas. Con esto de que comenzó la educación, no se podía hacer nada, todo estaba colapsado. No, nunca esperaron que sucediera esto de la noche a la mañana. Y fue algo que para bien o para mal el Ecuador un poco mejoró eso, mejoró lo que viene siendo la velocidad del internet. Otra razón también sería de la falta de lo que es este equipo para estudiantes y profesores, dado que muchos de los estudiantes no tenían, así sea, un celular con conexión a internet para recibir sus clases, o profesores que no tenían el equipo necesario, un lacto que le permitiera utilizar ciertas herramientas para dar sus clases apropiadamente. Además de esto, muchos de los autores, que tanto profesores como estudiantes, no estaban capacitados para manejar las herramientas adecuadas de manera correcta. Había profesores que en ocasiones se sobresaturaban, dado que, profesores de escuela mayormente, dado que hay que entender, los niños pequeños son traviesos, inquietos, y mantener 30 estudiantes, 20 estudiantes en silencio, con sus micrófonos silenciados, a veces había docentes que no podían o no sabían cómo realizarlo. Claro, por ejemplo, un tema que me gustaría mencionar es, no sé si oyeron del caso de los niños que tenían que subirse a los árboles para poder recibir clases porque su conexión era mala y aparte tenían que turnarse porque solo tenían un dispositivo. Sí. Sí, eso fue bastante duro, pero no sé. Voy a hacer una pregunta general, a ver si nos animamos a participar de manera más dinámica en el podcast. Estamos un poquito estresados hoy día, pero aquí vamos. A ver. Esta es una pregunta que no requiere de conocimiento. Como ya saben, estamos en Opino y qué, y esto simplemente es un hablar por hablar. Nuestros argumentos no están focalizados en cambiar tu opinión o imponer un ente de conocimiento o un ente regulador. Pero aquí va una pregunta para todos. Quiero abrir un debate.
somos, o sea, la población en general, ¿somos aptos para votar? ¿Estamos cualificados para hacerlo? Díganme, ¿qué opinan? Voy por agua. Que comience la batalla campal. En realidad no, porque la mayoría de las personas que tienen que tomar una decisión tienen que ser capaces de pensar a un futuro más por los beneficios de la mayoría. Duele decirlo, pero por los beneficios de la mayoría que por los propios. El ser humano por naturaleza es egoísta, y si algo me beneficia más a mí, quiero algo de eso, que algo que le puede beneficiar a la mayoría de las personas, aunque eso sea lo correcto. Por eso es que las leyes nos restringen tantas cosas, que si no fuéramos así, en realidad la naturaleza nuestra sería más por actos de instinto que por propia racionalidad. Claro, no sé si han escuchado de las licencias, o sea, de gente que, por ejemplo, un poco mencionaba sobre la licencia para votar. O sea, que no toda la gente está calificada para votar. No sé qué opinen las chicas. Se debe regular el sistema de votación. Debemos manejar un sistema participativo o un sistema de representativo en general. Aunque lo de participativo llega a sonar un poco redundante en una democracia. No sé qué opinan. ¿Creen que todos deben votar? Bueno, yo creo que no, porque como dijo Jar, que a veces nos dejamos llevar de los beneficios que nosotros queremos para nosotros. Entonces, he escuchado, sobre todo en jóvenes, que por ejemplo, qué sé yo, un presidente propone, un candidato propone, voy a quitar la prueba del CENESID. Entonces hay jóvenes, hay adolescentes que empiezan a decir, no, entonces ya mi salvación ha llegado y quiero votar por él. Primero es muy difícil quitar la prueba. En segundo, no lo sé, se dejan llevar por eso y deciden votar por esa persona, y eso quizás ni siquiera es algo tan conveniente, pero se dejan llevar de eso. Y tocaste un tema muy interesante y que nos regresa nos retroalimenta a la educación. El CENESID. Bueno, el CENESID como tal, o sea, la prueba de ser bachiller no existe. Ahorita es el CAES, el AES. EAES, eso de ahí. Pero sigue siendo una prueba enmascarada, sigue siendo lo mismo, pero con diferente nombre y sin la parte del ser bachiller, que creo que es un proyecto. ¿Debe existir o no debe existir? ¿Cómo debe ser el ingreso a la universidad? El ser bachiller, pues una de las principales razones de las cosas que se vio por esta prueba es que mucha de la gente que quería estudiar no pudo. Sirvió como un filtro, claro está, pero a veces había gente que sinceramente quería estudiar, tenía, digamos, todo el arsenal para hacerlo, pero solo porque la materia o la especialización que querían seguir relacionado con las preguntas que se hicieron no eran las correctas. Recuerdo que una de las preguntas era como las típicas que se decían: un tren de norte a sur y quiero saber el área de una naranja, algo así. Y esta prueba de ser bachiller, si existe o si quieren seguirla colocando, sería hacerla un poco mejor, especializarla un poco mejor para la área donde tú quieres ir. Digamos, quieres ir a sistemas, algo referente a sistemas de conocimientos básicos. Quieres ir a comercio, algo de comercio. Quieres ir a empresariales, algo de empresariales, así. Así filtraría a la gente que quisiera ingresar y tuviera mismo esa razón. De aquella gente que no haya pasado, no tendrá la excusa de decir, no, eso no son algo que yo voy a ver. Ese es mi pensar. ¿Y tú, Angie? Yo concuerdo porque, por ejemplo, la prueba que yo di del CENESID también me tocó mucho matemática. Sin embargo, estaba postulando para derecho, yo iba a postular para derecho. Entonces, sí debería ser un poco más especializada.
Hay personas que no les gusta la matemática y de por sí no iban a aprobar, Este, porque esas preguntas valían más, tenían más valor. claro, eso es fundamental. Aquí quiero abrir un debate con Yere, ya que maneja un poco más de lo que son cifras y números. Verás, yo estoy muy a favor que existan los filtros para el ingreso a la universidad. ¿Por qué? Porque los filtros nos sirven para identificar las debilidades que tiene un sistema educativo y cualificar a las personas, que es fundamental. Eh, el problema surge que los candidatos te hablan sobre dictar pruebas y de que al ingreso a la universidad todos pueden ingresar, cosa que no es así porque aún tenemos los filtros de las universidades, que es algo que estudian los estudiantes. Pero el quitar un filtro principal otorga a que volvamos a esos sistemas corruptos de apadrinamiento y de elección a dedo y también la corrupción, ¿no? A ver, Aunque- ya, ¿dónde crees aunque que sí- está o radica el verdadero problema? En realidad no se ha erradicado tanto el problema del apalancamiento. Conozco muchos casos en los cuales ha sucedido, continúa sucediendo y sucederá. Es algo que ya viene lamentablemente arraigado en nuestra cultura. Pero sí debe existir un filtro. No se erradicará por completo, pero el porcentaje sí disminuirá comparado a lo que habría anteriormente. Por supuesto, como todos los anteriores compañeros hablaron, debe de haber un incentivo para la persona que quiere estudiar. Si la compañera quiso estudiar Derecho, bueno, quería estudiar Derecho, pero le tocaban más pruebas, o sea, más preguntas en la prueba sobre matemáticas, era obvio que si es que ella, por más que se preparaba, no se encontraba apta para dar muchas preguntas sobre matemáticas, su puntaje no era tan alto. Me ocurrió en la primera prueba que por más que, y eso sucedió fuerte porque me preparé casi por un año y si mal no recuerdo, faltando 2 o 3 meses antes de que diera la prueba, cambiaron todo el temario, así, de golpe. Por lo que había estudiado por casi 7 u 8 meses, no valió nada de un día para el otro, le tuve que estudiar otra vez otro temario, en el cual, si mal no recuerdo, como por una semana dijeron que iban a tomar con calculadora y 4 o 5 días después dijeron que iban a tomar sin calculadora. Por lo cual, eso también es algo disfuncional, porque el sistema educativo te dice algo, pero al momento de tomar acto hace otra cosa, muy distinta a lo que te había dicho. Y los filtros que existen, aparte de ser tan complicados, suceden estas situaciones en las cuales nos complican aún más el ingreso a la universidad. ¿Deberíamos de tener más ayuda? Sí. ¿Deberíamos sacar el filtro? No. Pero deberíamos de ponerle más importancia a lo que el estudiante quisiera estudiar y quisiera prepararse para ejercer una carrera profesional de manera excelente. Pues sí, eso es lo que hace falta, al menos en este país. Claro, ahí quiero contar algo. Por ejemplo, no tenemos lo que es el área de educación vocacional. Es algo que creo que la mayoría de ustedes, no sé, en los colegios que han bueno, de Joan y de Ángel lo sé porque venimos de la misma institución educativa. Entonces, no existe el área de educación vocacional. No sé en el colegio de Alba y de Yardes, no sé si existía esa área, pero lo que es aquí, no. Ahora, ¿qué es lo que no concuerdo con los candidatos que afirman la erradicación de estos filtros? No es tanto porque si eliminas los filtros, bueno, vas a tener el mismo problema que ya tuviste antes y que es fundamental en realidad tenerlo, sino que no atacan al verdadero problema. Y muchos de los cuales venimos de instituciones públicas, que son la mayoría, sabemos que el problema radica dentro del colegio. O sea, ¿cómo esperas que un estudiante que ha tenido muchas carencias y falencias dentro del sistema educativo, especialmente en lo que es bachillerato y educación básica comprendida entre el 8º a 10º año básico, rindan una prueba cuyos conocimientos o temarios ni siquiera hemos abordado? Recuerdo mucho en las pruebas que habían ciertas preguntas que sí estaban dentro de la malla curricular, no lo negamos, estaban dentro de la malla curricular, pero ¿qué de esta malla curricular se ha abordado dentro del sistema educativo que vivimos? Es muy raro. Los principales colegios que no experimentaron eso eran colegios de prestigio, que eran muy pocos en el sector público, y los colegios privados, que tenían mayor tasa de inserción respecto a lo que eran dentro de esas pruebas. Se abordaban temáticas que ni siquiera estaban relacionadas con nosotros. Por ejemplo, en lo que es mi institución, hasta donde yo estuve en esos años, no se abordaban temas de cálculo ni temas de, por ejemplo,
derivar y ese tipo de situaciones dentro de lo que es matemáticas. Es algo que yo aprendí a hacerlo por mi cuenta, porque me apasionaba en aquel entonces mucho las matemáticas. Ahora estoy muy inclinado por otras áreas, pero era algo que la mayoría no sabía hacer. Y muchos colegios tenían el mismo problema. Colegios aledaños tenían la misma situación. Entonces, ¿en qué terminábamos? Lo mismo, nos tomaban una prueba que nada que ver con lo que nos enseñaron. ¿Y de qué sirve que esté incluida dentro de la malla si nunca se ejecutó? Más bien teníamos muchas falencias. El profesor de cultura física que siempre duerme y nunca hace nada. El profesor de música dándonos matemáticas. No sé, no es por quitarle prestigio al profesor si su conocimiento, pero nos tuvo 3 meses enseñando suma de fracciones. 3 meses con suma de fracciones. ¿Qué aprendimos? Nada. Ese es el problema. No sé si tengan algo que acotar respecto a la parte de educación, respecto a esa prueba. Concluimos con ese tema y pasamos al otro. Sí, creo que sí. Hasta que se nos vayan las ideas. Por supuesto. A ver, aquí les voy a poner un tema bastante interesante que voy a dejarle este tema más que nada a Angie, porque voy a pecar yo aquí. Y de ahí damos nuestros puntos de vista. Pena de muerte, Angie. ¿Qué opinas? La pena de muerte no se puede aplicar, y aunque se pudiera, ya se conoce cómo es el sistema de justicia aquí en el Ecuador. Tiene muchas fallas. Cada caso es que compran un abogado, compran jueces. No sé, hay muchas cosas que no podrían hacer bueno el efecto de esta pena, porque puede que se ejecute a un inocente si se la llegara a probar, aunque es imposible, pero ya pues. Claro, tendríamos estos problemas que tenemos un sistema punitivo deficiente más que nada, y la aplicación de una herramienta que llega a ser de opresión, en este caso yo lo considero de opresión, podría representar más problemas que beneficios. No sé, Alberto, ¿qué opinas de la pena de muerte? ¿Qué piensas de ella? No sé realmente. Pero es que depende. Creo que hay criminales que quizás se la merezcan. O sea, no hay pena de muerte como tal, pero creo que es que hay algunos años donde la persona permanece en la cárcel. Pero ¿no se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Creo que tuvimos un problema de conexión. Ah, lo siento. No es el tema. Nada, creo que lo siento. A ver, pero tengo la idea, pero no sé cómo explicar. A ver, Creo que sí se lo merecen, ¿ok? Los violadores, voy a decirlo, los violadores, las personas que matan a personas por matar, entonces, asesinos en serie o como se llame. Entonces, no, yo creo que se lo merecen. Ya, sé que no es permitido, pero creo que debería darse la pena de muerte. claro, no te preocupes si no concuerdas con nuestros argumentos u opiniones. Recuerda, esto es Opinique, ustedes son mis invitados y simplemente tú das tu criterio, yo te refuto y quedamos así, cada quien con su opinión, ¿no? Aquí te voy a refutar, Alba. Hablamos de la pena de muerte, sí, es bastante pasional mencionar que sí se lo merecen y todo eso, pero el existir una pena de muerte, recuerdo leer un artículo que mencionaba, es que carecemos de un sistema penal que es imposible de rehabilitar, y más bien su única solución al momento de no estar preparado para la rehabilitación social, la única salida que encuentra es un sistema opresivo que vendría a ser autoritario, porque la muerte, como
como eje fundamental no redime los actos hechos por el criminal, el violador, el asesino, ¿no? No tampoco dignifica a la persona. No lo redime, pero al menos sabes que esa persona no lo va a seguir haciendo. No sé si me hago entender. Sí, te entiendo, pero y respecto a la víctima... No va a seguir violando niños, no va a seguir asesinando gente, no va a seguir es un criminal menos. Claro, entonces, ¿tú estás a favor de la pena de muerte en ciertos casos? Sí. ¿Crees que el Ecuador sí está preparado en caso de que se aprobase la pena de muerte por X motivos, si es que lo hace? Ahí quizás no, porque creo que faltaría investigación no sé cómo se llamaría esto. ¿En el ámbito legal? Sí, en el ámbito legal. Ya no estamos preparados. Bueno, en eso concuerdo contigo, no estoy de acuerdo con lo que es la pena de muerte. No sé, vamos a darle paso a Joan y luego para ir con Yar. ¿Qué opinas de la pena de muerte? El Ecuador no está capacitado para hacer pena de muerte, sinceramente. Aquí donde el Ecuador es el lugar donde si un policía dispara a un ladrón, el policía lo sanciona y el ladrón en cambio le dan toda la ayuda posible. Me acuerdo que hubo una noticia en Brasil, creo, si no mal recuerdo, una policía fuera de servicio, claro está, ¿sí? Había evitado un atraco, un tiroteo, y le disparó hasta lo que viene siendo un ladrón. Se le dieron condecoraciones a este oficial. Y algo parecido ocurrió en Quito, si no mal recuerdo, y creo que a este policía lo destituyeron. Fue un caso que sinceramente a mí me dio risa. Estamos en un lugar donde protegemos al delincuente y castigamos al justiciero, por decirlo de una forma. El Ecuador no está preparado para dar lo que viene siendo la pena de muerte, por una de las partes, porque muchos de los presos son gente inocente. Tengo conocidos que han sido inculpados por grandes delincuentes que lo que manejan es el dinero, compran su libertad, y eso es. El Ecuador llegará a un punto de que pueda dar una pena de muerte cambiando desde la raíz. Bueno, aquí para cambiar de educación, mejorando la educación, dando más dinero a la educación, quitándoles el dinero a los políticos para hacer campañas, cambiando la cultura en general, y eso. Para mí la pena de muerte aquí es algo que no se debería hacer, por el simple hecho de que no estamos preparados aún para afrontar las consecuencias. Claro, antes de darle paso ayer voy a hacer mi acotación. Veamos, Joan, tú mencionas que el sistema punitivo del Ecuador es bastante falente de momento en caso de existir una pena de muerte, pero tú no estás a favor, ¿verdad? ¿O sí estás a favor en ciertos casos? Digamos, en lo que viene siendo el tema en sí, no estoy a favor. Aquí en el Ecuador no. Ya, entonces tú no estás a favor. Me gustaría ejemplificar un caso que sucedió en Argentina de una X persona que denunció a su pareja por violación de su hija. La cuestión es que ellos ya habían tenido un problema antes sobre lo que vendría a ser violencia intrafamiliar, pero de parte de la esposa. ¿Qué es lo que sucede en ciertos países o actualmente radica un problema relacionado con el feminismo, que es un tema que tocaremos tal vez en un futuro podcast, ¿no? Pero que dentro de lo que es el radicalismo todo es malo. ¿Qué es lo que sucede? Esta persona denunció por medio de redes sociales porque ella perdió un juicio con su pareja, ¿no? Y esta persona fue literal linchado socialmente y físicamente. Esta persona sufrió de muchos abusos, golpes, le quemaron la casa y lo colgaron en un árbol. O sea, si no me recuerdo, era un árbol, literalmente pasó eso. La mujer obviamente enfrentó los cargos que le correspondían y aún así había una defensa. Entonces, si eso pasa en países un poco más modernos del sistema legislativo como es Argentina, imagínense qué podría ocurrir en Ecuador.
yo considero que no estamos preparados, pero ahora le vamos a dar paso a Yar. Yar, ¿tú qué opinas? ¿A favor o en contra? No se escucha, creo, no sé. No, no se escucha. Yo tampoco. Ahí, ¿qué tal? Ahí está bien. Disculpa. Es una de las temáticas más complicadas de abordar, ya que, como ya lo han dicho ustedes, no estamos preparados para tomar una decisión tan fuerte como es la vida de una persona. Que es verdad, se puede prevenir muchos casos, por eso, de parte, y dando mi conclusión antes de tiempo, sí estoy de acuerdo, pero en un sistema legislativo como es en el que vivimos en Ecuador, no puede ser posible llevar a cabo esto, ya que hay que ser sinceros, muchas de las personas las cuales están allí son compradas o no son realmente honestas, lo cual carece mucho de la responsabilidad de tomar acto de una vida. Ponerle fin a esta, por más que sea criminal, debe de ser juzgada bien y sin emociones. Además de que se pueden culpar inocentes, y ya ha sucedido casos de que se culpan inocentes, en los cuales estos reciben una pena de prisión por bajo, y lo que vemos actualmente, que será lo más bajo. Y ahora imagínense en un país en donde existe la pena de muerte, se llevarían muchas personas inocentes y que no tienen dinero para abortar un abogado que pueda ayudarlos, o al menos uno que sea muy bueno, sea una pena la cual sea de la capital. Y realmente no veo preparado a un Ecuador que posea la pena de muerte como una de las leyes. Claro, entonces Yar, ¿tú estarías a favor en un caso hipotético de que la legislación cambiase y Ecuador estuviera en una mejor situación? Sería casi una expectativa de imaginación, pero sí. Ya, entonces, bueno, en conclusión, los criterios son variados, pero hay quienes están a favor en ciertos casos, pero no están considerando la actualidad del Ecuador como tal, o sea, consideran que el Ecuador no está preparado en caso de que se pudiese lograr, en caso de no estar inscritos en el protocolo de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y bueno, y otros que no lo estamos, como es mi caso. Pero hay un tema interesante ya que hablamos de muerte: porte de armas. Pero no el porte de armas que ya conocemos para ciertos sectores, sino el porte de armas en el sector civil. ¿Cómo lo ven? Son libres, hable cualquiera. Sinceramente quisiera poder disparar un arma en cualquier momento. No, sí, ahora que creo que está prohibido portar armas, podemos encontrar un arma, creo que a la esquina de cada barrio bajo. Imagínate si llega a ser legal eso. Tendremos una batalla campal una o dos veces a la semana en cada barrio. Claro, vendríamos a tener yo me imagino una guerra civil. No sé qué opine aquí vamos a tocar Vamos a irnos con Yar, porque siempre creo que lo estamos dejando de último. No te vamos a excluir, Yar. ¿Tú qué piensas del porte de armas? En realidad es un tema que me encanta, porque al menos en Estados Unidos, como sucede, y bueno, casi siempre se lo pone ejemplo a Estados Unidos, pero es lo que más leyes ha aprobado en todos los años que tiene de existencia, y ya que una de sus leyes madres es el portar armas civiles, por supuesto que tienen mucha historia en lo que es la guerra civil. De acuerdo con lo que había sucedido últimamente, lo que es el ataque al Capitolio, con obviamente a mano armada, lo acontecido aquí podría ser nuestra realidad en un futuro si es que tomaríamos una ley de portar armas civiles. Imagínense que hubiera sucedido en octubre de hace 2 años, bueno, casi 2 años, con porte de armas civiles. Hubiera sido un hecho icónico para el país, mucho más de lo que ya es ahora. Pero es verdad, como dijo el compañero, no podemos encontrar armas cerca de nuestra posición actual. No es algo como que parezca que esté prohibido, pero es la realidad.
Claro, y vamos a darle paso a Alba porque vamos a tomar después a Angie. Alba, ¿tú qué opinas? ¿Portar o no portar armas en el ámbito civil? Estoy bien. Opino que claramente no. La verdad, no. No me parece correcto. Creo que existieran muchos más delitos de los que ya hay normalmente. Entonces. Claro, mira, Alba quiero tocar un tema muy importante en lo que es el porte de armas. Por ejemplo, el compañero ya mencionaba sobre la violencia social que existe dentro de Estados Unidos, también principalmente radicada dentro de lo que es el racismo, que es un tema bastante delicado y profundo que hay en Estados Unidos. Pero tú, Alba, que estás más inmiscuida en este tema del feminismo, ¿la violencia intrafamiliar, ya sea la mujer, se agravaría con el porte de armas? Totalmente. Hay muchas mujeres, sobre todo, incluso habló sobre los barrios bajos, pero créame que en los barrios, qué sé yo, en las personas de clase alta o en la sociedad, bueno, me entienden, existen muchos hombres que han llegado a amenazar a sus esposas con pistolas. Esas personas que con pistolas y nada, viven sometidos bajo esto. Existe esto, lastimosamente. Entonces, imagínate que el uso de pistolas fuera civil, el uso de armas fuera civil, entonces aumentaría totalmente el número de violencia física y los homicidios, claramente. Claro, es un tema bastante interesante porque Ecuador aún no erradica ese tema de lo que es la violencia, y principalmente la violencia relacionada al ámbito social. Y bueno, para dejar este tema de lado, vamos a tocarlo con Angie. Angie, ¿tú qué opinas? ¿Portar o no portar armas? Yo creo que no, porque como hemos visto, si los delincuentes tienen mucha facilidad de conseguir un arma que ahora está prohibido actualmente. Imagínate si fuera libre la compra, entonces sería terrible la delincuencia. Claro, tenemos esa parte de que la delincuencia sería más accesible y creo que ahí entraría el tema de la corrupción, ¿no? Cómo obtener armas y saltarte todo lo que son los filtros para la adquisición de las mismas. Y bueno, si nadie tiene nada más que agregar, hay un tema bastante, si ya les parecía bastante controversial el tema de lo que era el porte de armas, la pena de muerte, hay un tema bastante delicado, el aborto. ¿Qué opina? ¿Legal o no legal? Pero obviamente van a ser objetivos en el caso de violación de niñas y adolescentes, en este caso, en este ámbito. Quisiera tomar la palabra un momento, unos segundos, porque ya que no estamos siendo muy abiertos, esto lo verá una audiencia, así que antes de que cualquiera de nosotros, miembros del podcast, pueda dar su palabra, quisiera al menos leer qué es lo que dicen nuestros espectadores sobre aquel tema. Así que pueden pausar el video, posteriormente en un futuro cuando esté subido, si estás escuchando esto, espectador, y pon tu decisión y opinión sobre este tema tan controversial. Claro. Y bueno, este tema quiero abordarlo con Alba, que es la más participativa del podcast. Alba, en este caso en específico, obviamente no estoy hablando, vamos a ser bastante específicos para no salirnos del tema, porque es lo que se está abordando dentro de lo que son estas elecciones. El aborto en caso de violación. Solo en caso de violación. En caso de violación y referente a lo que son menores de edad, adolescentes, niñas, en ese caso, niñas. Personalmente, si se trata de abiertamente del aborto, creo que debería ser legal. O sea, muchas personas piensan que porque es legal todo el mundo va a abortar, cosa que no es así. Más bien es una opción más para que las mujeres escasos recursos, para que niñas, adolescentes que quedan embarazadas tengan ese derecho a poder elegir, a poder decidir. Sí. Porque ahora, viendo el tema de religión, muchas personas dicen que, ay no, es pecado, o esto, o el otro. Pero tener un hijo en pésimas condiciones no les parece
parece que también es pecado. Personalmente, a mí también me lo parece. Claro, has tocado un punto importante que es la religión. Es un tema controversial respecto si tienes dogmas. Pero aquí quiero hacerte un agregado más, Albert. Ya, dices que el aborto debe ser legal en estos casos, ¿no? Pero, ¿crees que hay otro camino, hay otras formas de no llegar a esto? Ya, no ligado, digamos, al aborto, sino hay otras formas de no terminar en estas situaciones. Cuidándose. Sí, claramente sí, no es por violación, cuidándose. Claro. Que la educación sexual, que exista educación sexual y que se dé estas clases, porque me acuerdo que estuve en un colegio en donde me daban una educación sexual, pero lo utilizaban para hacer otras cosas, no para darnos en sí la materia como tal. Claro. Porque muchas personas sigue siendo como un tabú en Ecuador, entonces a esos profesores que nos tocaba darnos como que les avergonzaba dar esas clases, como que preferían evitarlas. Verás, te voy a mencionar un ejemplo y esto ya es para abordar con Angie. Estoy tomando especialmente a las chicas aquí el tema del aborto porque principalmente nosotros no somos mujeres y tampoco es nuestro cuerpo. Podemos dar nuestra opinión lo que deseemos, pero a la final no somos mujeres y cómo opinar del cuerpo de una mujer en sí. El caso, por ejemplo, mencionaba un X diario, no lo voy a mencionar, mencionaba el siguiente ejemplo, que una chica tampoco voy a dar el nombre porque obviamente era un seudónimo, durante lo que es la pandemia, que eso me gustaría aportar con Angie, durante la pandemia ella se separó de su madre por el sentido que las discusiones surgieron, es algo que también la pandemia dio esto, ¿no? Los problemas familiares, y se fue a vivir con su novio. Ella mantenía relaciones con su novio, ella es adolescente, pero ¿cuál era el problema? Que ellos obtenían los preservativos del sistema de educación, ¿cómo es el sistema público de salud? No sé, yo no sabía que aún los daban, aquí no los he visto de nuevo, pero con esto de la pandemia se cerraron estos centros, ¿no? Entonces ella comenzó a usar el método del ritmo, pero lamentablemente le falló. A ver, dando esta acotación, Angie, ¿tú qué opinas? ¿El aborto debe ser legal o no legal en caso de violación respecto a los menores de edad? Bueno, a las menores de edad. Sí, yo digo que sí, porque aunque, por ejemplo, hay niñas que no están en condiciones de tener un bebé en su vientre o darlo a luz. Por ejemplo, ahí salió una noticia que una muchacha, por dar a luz a su hijo, porque ella sí lo quería tener, pues murió dando a luz porque no tenía las condiciones necesarias como para dar. Entonces yo creo que sí, porque ahí como ser una niña de 13 años no creo que esté en condiciones como para dar a luz a otro bebé. Yo creo que sí debería ser legal, porque en caso de violación ellos ni siquiera lo quieren. Pero hay personas que dicen no, es que es una bendición, y eso es mentira, porque para una niña de 15, una menor de edad, que no, para ella no es una bendición. Claro, especialmente cuando se dan estos casos de violación. Quiero mencionar ciertas cifras, por ejemplo, dígame, señorita, algo, dígame. ¿Quiere acotar algo? No, bueno, sí, Sí. Creo que al menos en violación, así como le dije hace un rato, así que la mujer tenga 30, 40 años, creo que igual si esa persona desea abortarlo, o sea, creo que tiene todo su derecho, porque es un bebé que no solo no lo quería, sino o sea, antes de eso fue sometida a algo psicológicamente traumante para esa persona. Entonces, Claro, bueno, obviamente, eso obviamente lo mencionamos también detrás de cámaras del podcast, creo que sí lo mencionamos, pero sino que focalizo esto porque es de los planteamientos que se nos ofrecen dentro de lo que es el trabajo, el modelo de trabajo de los candidatos, ¿no? Especialmente dirigido a los jóvenes, que es primordial. Aquí voy a dar mi criterio respecto a esto.
discúlpenme mujeres, no soy mujer, así que tal vez cometa ciertos errores. Yo considero que sí, debe ser legal, principalmente por los siguientes datos. Para las personas que están relacionadas al tema de salud saben muy bien que las niñas entre 10 a 14 años, que por ejemplo son las más afectadas en el Ecuador, su cavidad uterina y con lo que respecta a su morfología de su cuerpo no está preparada para la concepción. Las personas que están relacionadas a los que son pro vida defienden la concepción que debería tenerse. El problema es que el nivel de la letalidad de un embarazo a esa edad es sumamente alto. Entonces tú estás básicamente ofertando a que sea un 2 por 1, o sea, van a morir, en este caso por un embarazo van a morir ambas partes, tanto la mamá como el niño, que eso es un gran problema. Entonces ofrecerle un sistema de salud adecuado, un sistema de asistencia adecuado para estas niñas en caso de violación que han recibido traumas tanto en el aspecto psicológico como en el aspecto físico, es primordial para evitar estos problemas que son las muertes en estas clínicas clandestinas, que si podemos llamarlas clínicas. Además, que quiero abordar un tema bastante importante, ¿no?, respecto al costo que le representa el gobierno. En este punto me voy a pasar con Yara porque es muy importante mencionar el aspecto económico, ¿no? Y también que me dé su criterio aquí. Nos disculpan, somos hombres, vamos a opinar de este tema, pero ya. Según datos, por ejemplo, del comercio, y tanto del comercio y el universo en conjunto con UNICEF y también con datos del gobierno, mencionan que al país le cuesta cerca de 270 millones al año los embarazos juveniles al Ecuador. Ya, tomando este punto en cuenta, ¿estás a favor o en contra del aborto en caso de violación? Y ¿cómo solucionar este problema, digamos, del costo que tiene para el país el embarazo juvenil? Ya no solo por cuestiones de violación, sino un embarazo juvenil cualquiera. Tomando la planteación de la compañera Alba, por supuesto, tiene que mejorar el sistema educativo en el ámbito de la educación sexual. ¿Por qué? Porque es verdad, la mayoría de las personas, al menos jóvenes, que tienen embarazos precoces, son un gran gasto para y dejando de lado todo el tabú que representa el embarazo precoz, son un gran gasto para el Estado. Es más, un gran porcentaje de impuestos se retornan a estos recursos. Y claro, muchos dirán, pero el Estado proporciona lo que vendrían a ser métodos anticonceptivos, y ahí se ve eclipsado el tabú, porque muchas personas, cuando entra una señorita o un joven a tomar parte, y en un futuro tocaré otra parte de estos productos, pero cuando van a tomar posesión de aquellos, mucha gente los critica o son negados. Y es más, conozco muchas historias de compañeros de colegio los cuales iban a tomar posesión de estos porque obviamente son gratuitos, y o les negaron o la represión social era tanta que se vieron obligados a no hacerlo. Y ahora, lo que sí dije anteriormente, estos productos, hay que ser realistas, no son de la mejor calidad, ni siquiera de calidad media, lo cual representa un mayor riesgo al momento de realizar el acto sexual de que la mujer quede embarazada. Bueno, también existen productos muy buenos, pero obviamente el precio es mayor, aunque aquí sí vendrían otros métodos, como vendría a ser el más efectivo, que es la abstinencia, pero en una cultura, y bueno, más que cultura, sociedad en la que representamos Latinoamérica, que si mal no recuerdo somos la región donde más alta tasa de embarazo precoz hay. Si me equivoco me corrigen en un futuro, pero al menos nuestra sociedad es así. Los jóvenes empiezan a experimentar a temprana edad, y más por lo que ven en los series, entretenimientos, y bueno. Pero dando fin a este tema, por mi parte, es una opinión muy dura, pero de mi parte sí estaría a favor por casos de violación. Y bueno, de allí en otros casos tendría que depender mucho de la persona que es la que lleva en el vientre, o sea, de la mujer, de la que lleva en el vientre a esta vida. Así que
por esa parte prefiero omitirla y recuérdamela para mí. Claro, según ya mencionabas que somos uno de los países con la mayor tasa de embarazos precoces en lo que es adolescentes, ¿no? Tienes razón, somos el segundo país de la región según datos de las Naciones Unidas. No estoy mal, me apunté de datos, con la mayor tasa de embarazos en jóvenes. En primer lugar se encuentra Venezuela, lamentablemente, y en segundo lugar Ecuador, destacando siempre entre los peores países. Un dato que también me gustó, debería acotar, estamos entre los 5 países, en el ranking de los 5 países entre 140 países, como el mejor, como el peor sistema el sistema de empleo en lo que respecta a leyes a favor de lo que es los empleados, y tanto como dentro del proceso de ingreso como el proceso de salida, para agregar esos datos. Me voy con Joan para finalizar el tema del aborto. Joan, ¿a favor o en contra? Puedes resguardar, puedes guardar tu opinión, puedes debatir. ¿Tú qué opinas? ¿A favor o en contra? A ver. Pues, sinceramente, favor en contra. No es como que diciendo que el aborto esté bien, digamos, sea legal, perdón, vaya a minimizar un poco lo que viene siendo las violaciones. Antes pueden ser que hasta se disparen, o los embarazos prematuros, dado que, digo, voy a opinar en mi completa ignorancia. Van a opinar a lo mejor los jóvenes, ok, es legal abortar, vamos a tener la vida loca, no vamos a utilizar protección, dado que muchas de las opiniones que he escuchado de jóvenes es que al parecer es mejor sin protección. Por eso una de las principales razones es de que hay tantos embarazos. Y otra que al no, digamos, ser ilegal también lo que viene siendo el aborto, mucha de la gente va a buscar, pero mi opinión general sería no, digamos que no se legalice, aunque entiendo, digamos, una violación es algo que siempre te va a marcar de por vida, es peor si tiene como resultado un niño. Pero en mi punto de vista, si, digamos, voy a hacer una comparación, si hacen legal el aborto, al igual que hicieran legal las armas, el mundo sería un poco de cabeza, dado que la gente va a pensar, ok, es legal esto, vamos a, como recalqué, vamos a seguir a tener relaciones como si no hubiese un mañana, sin protección, sin nada. Y también una cosa de las que me gustaría recalcar sería de que en lo que viene siendo la educación sexual, estamos en el típico tabú de que en la actualidad quieres que un adulto se ponga incómodo, siéntate enfrente de él y dile, hablemos de sexo. Eso es para ponerlo a sudar. Debemos de eso primero cambiar. Tener una mejor educación, tanto comenzando desde de padre a hijo como de profesor a estudiante. Si mejoramos eso, podemos estar un poco cambiando la situación. Ya, entonces verás, para finalizar el tema, pues en este caso no sobre lo que es el aborto, ¿no? Como ya les mencioné, yo estoy totalmente a favor, pero algo que no les mencioné al principio, como una medida a un problema que se encuentra en pleno auge, pero no como una solución. La solución, como destacaron varios de ustedes, es la educación. Una educación en lo que es el aspecto, en la parte de sexualidad, una educación sexual plena, como se suele mencionar, de calidad y calidez, ¿no? Es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos aún los tabúes. Se nos ofrecen metodologías de educación sexual dentro de las instituciones públicas y privadas, ¿no? Creo que en las privadas es un poco más diversificado, no lo sé, no estoy muy seguro de ello, pero en lo que es dentro de las públicas sí es un problema de tabú.
porque no son personas especializadas dentro del tema, son profesores cualquiera y muchos de ellos tienen muchos sesgos o dogmas. Es muy común escuchar entre los jóvenes la palabra nepe, o entre ellos se hablan tu cosita, cosas así, y tal vez los que me estén escuchando les dé risa, algunos les dé pudor, y eso que van a hacer delicioso el ricolino. Pero es paradójico escuchar que cuando escuchan la palabra pene, vagina, senos, trasero, cosas así, se alarmen. Y es inconcebible porque debería ser una normativa, algo tan común y tan normal entre nosotros. Les voy a hablar desde una parte anecdótica de la mía. El tema de la sexualidad dentro de mi familia, que es una sola persona porque solo vivo con una persona, ¿no? Es muy común. Lo que es respecto a mis padres siempre ha sido libre. Hablar de temas de sexo en la mesa mientras no sé, comemos es algo normal, tan normal que no genera ningún tabú. Pero de repente te encuentras con un amigo, persona, pareja, lo que sea, y les mencionas, están en un comentario de nepes o de cosas relacionadas con la cosita, lo que sea, se alarman a escuchar la palabra pene o vagina, y es algo normal, todos los tenemos, y es algo que se les menciona que se debe educar a los niños desde ese prospecto, ¿no? Ahora, como les mencionaba, el tema de lo que es el aborto, estoy a favor como en un caso de una medida, pero no como una solución. Una solución a futuro sería prevenir lo que son las violaciones, obviamente, y en el caso de embarazos juveniles que ya no se den por casos de violaciones, lo más indicado debería ser la educación como eje fundamental, sabiendo estar estructurado. La educación es fundamental para todo ello. Pero ya para finalizar, van a existir casos de mujeres, porque eso es decisión de las mujeres, van a existir casos de que ellas quisieran decidir sobre su cuerpo, terminan un embarazo, como dijo Alba, en X edad. Debería ser legal, porque tal vez esto afectaría a su carrera, a su desenvolvimiento como profesional. ¿Y qué es preferible? Tener un profesional que pueda dedicarse a la crianza de sus hijos a futuro, seas hombre o mujer. Bueno, en el caso de las mujeres son las que dan a luz, ¿no? En el caso de los hombres deberían ayudar dentro de lo que es la crianza de los hijos y no verse como un mero una mera fuente de proveer. No, pero en el caso de las mujeres, decidir cuándo quieren tener hijos, cómo los quieren tener y en qué condiciones es fundamental. Y para terminar, ¿saben por quién van a votar? ¿Por qué candidato? ¿A quién les van a dar sus votos? ¿Tienen a alguien en su elección? No sé. ¿O qué es lo más gracioso que han escuchado durante esta propaganda electoral? Digan, cuéntenme. Que Alvarito le ganó a Rocky en una carrera, yo lo vi. Alvarito le ganó a Rocky. Lazo dice que va a salvar a los muertos que fallecieron. Yo le paso a Angie, yo la veo divertida. Angie, dime tú, ¿qué vas a hacer? ¿Por quién vas a votar? O descuida, el voto nulo también es una decisión y es respetable. Yo no sé por qué. Yo no sé cuál es el peor de todos. Lo peor de todo es ahorita es que te manden a estar ahí presente en la mesa electoral. Ay, a mí no. No le deseo eso a nadie, pero por suerte a mí no me tocó. Alba, ¿tú por quién vas a votar, Alba? No, yo no voy a votar por nadie. ¿No vas a votar? ¿Vas a pagar la multa o vas a votar nulo? O sea, no voy a votar, voy a solo presentarme y hacer como que voto. Bueno, pero eso es un voto, Alba. Eso es un voto. Recuerden esto, el voto nulo o voto en blanco sí es un voto. Para aquellas personas que se sienten ofendidas y dicen que las personas son unos tibios porque no tienen decisión propia y autonomía, recuerden, el voto nulo o voto blanco es básicamente mostrar inconformidad hacia los candidatos que se te están presentando. Básicamente es tu decisión. Es muy diferente a no asistir a la votación. Es que también no vas a votar que un candidato te diga te voy a dar la luna y otro candidato te diga te voy a dar las estrellas y no estás simplemente obligado a estar votando por uno de los dos. Vota nulo es tu voto y lo que digan los demás, ¿qué les importa? No es como si el resto de la comunidad te vaya a estar a ti manteniendo.
Pero si mal no recuerdo, creo que le daban tu voto nulo al candidato que tenía mayor porcentaje, o me corrigen. Sí, Sí, yo- sí. Así, algo así, por eso prefiero dejarla en blanco. Sí. Es Bueno, una de las cosas malas de este país. A ver, lo del voto nulo no estoy seguro, ahí sí vamos a pecar de ignorantes, así que no te puedo refutar en ello y no te puedo aclarar la duda, pero no sé si el voto nulo dentro de la primera vuelta aplique como tal, porque creo que lo vi dentro de la segunda vuelta en las elecciones anteriores, donde obviamente se iba a escoger a aquellas personas que tenían el mayor rango o porcentaje de votos. Pero respecto a la primera vuelta no recuerdo. Así que ahí vamos a pecar de ignorantes. Y si alguien termina de ver este video, espero que alguien lo termine de ver, nos deje sus datos si es que los tiene. A ver, ¿quién me falta? Yar, tú ya sabes por quién votar. Sí, pero prefiero mantenerlo privado. Aunque cabe recalcar No ser que propaganda. no, no es Está que, o sea, es una decisión que la mayoría la va a tomar, pero no es que, no es que vamos a votar por el mejor, sino por el menos malo o el que menos nos afecte. Se nos muere, se nos muere. Bueno, tienen razón, no sé. Pero ¿creen que está bien dar esa visión de que hay que votar por el menos malo? Es un tema que quiero abordar. ¿Cuántos de señor, nosotros ya, hemos disculpe, investigado? ¿por quién va a votar? ¿Por quién voy a votar? Verás, yo te voy a presentar 3 candidatos que me llamaron la atención, pero es muy probable que no ganen por un papel fundamental que juega el populismo dentro de ellos. Espera, entre los 3 principales candidatos que están dentro de lo que son las votaciones aseguradas, es como que si estuvieran elegidos a dedo, están Guillermo Lasso, Andrés Arauz y Yacu Pérez. Pero, ¿cuál es el problema? Que estos solo son caras populistas. Dentro de lo que es el ámbito de Guillermo Lasso, podremos ver un crecimiento exponencial. Yo creo que sí podremos ver un crecimiento económico, pero vamos a ver el crecimiento de lo que es de la brecha de desigualdad social. Y es algo que no considero correcto, y es algo que ya Brasil ha vivido y está viviendo. La desigualdad social es increíble, esa brecha llega a ser tan inmensurable que es paradójico ver dentro de las ciudades, ¿no?, mansiones de edificios, estilos de vida sacados de una película, y alrededor de todo ese conjunto extrema pobreza que a niveles críticos, y es algo que ya se ha vivido y se está viviendo en Guayaquil. Pero la cara populista de Nebo hace que el pobre que no recibe nada por mejorar la condición de vida del rico que vive dentro de la urbe también favorezca a este candidato. Para mí Guillermo Lasso va a fijar un cambio en lo que es la parte económica dentro del país. Es lo que yo pienso que puede ocurrir, es mi pensamiento. Pero de que va a abogar por el sector los sectores más vulnerables como son los pobres, lo dudo mucho, eso es mi parte. Pero de ahí, candidatos fuera de los candidatos populistas, tenemos por ejemplo a Pedro Freire, que me gustó mucho en el transcurso de estos debates sobre principalmente su opinión o su plan de trabajo que dio referente a lo que es las vacunas, que él mencionó que es imposible en realidad vacunar a toda la población durante este tiempo, es inaudito, dio muchos datos que se podrían verificar. Obviamente sí pecó en ciertas circunstancias, pero fue uno de los más centrados, dio ideas y pensamientos bastante críticos. Pedro Freire también mencionaba cosas interesantes como cómo focalizar lo que es el sistema tanto de educación y el sistema de salud a nuevos prospectos que nos podrían interesar, no tanto en el sistema de vamos a eliminar la prueba, sino vamos a focalizar dicha prueba, lo que es la vacuna, tendremos que generar sistemas de vacunación y cómo intentar atraer a las farmacéuticas para la producción dentro de lo que es el país. Mencionaba principalmente su punto de vista enfocado ámbito macroeconómico, me gustó bastante, no era tan irreal. Luego tenemos a Herbas, me gustaba su punto de vista más realista sobre que los candidatos que siempre mencionaban que iban a bajarte el IVA, que te iban a dar más empleos, y él decía, no, eso es imposible en realidad. Cometerías el mismo error que Lenin con lo de las viviendas, que a la final nunca llegaron. Pero si me preguntaran,
estaría entre esos 3 candidatos, pero es más seguro que llegase a una votación nula. Y eso por mi parte. No sé ustedes, a la final, a la última hora decidan votar o qué. Pero díganme, ¿creen que la gente votará con razón o irán a lo pasional? Como siempre, a, a las ideas más bonitas, que se vean más bonitas, más atractivas. Dudo que, bueno, el pueblo en general, dudo que se ponga a estar ahí pendiente y analizando cada una de las cosas que diga cada candidato. En lo personal, yo una vez quise hacer eso cuando estaba votando y fue como si me vieran como un bicho raro. Era como, wow, él está leyendo todas y cada una de las cosas que están dando los candidatos. Eso es raro. Recuerdo que hasta me sacaron de ahí porque estaba excediendo el tiempo de votación. Claro, es que muchos de los indecisos, y bueno, la mayor parte que ni siquiera es indecisa, llega a las papeletas y se lleva una impresión. Y es en el momento de la papeleta donde decide quién votar. No sé si a ustedes les ha pasado, al principio me ha pasado a mí. Pero, Pues sí, ¿no? pero es preocupante, nos falta educación en el ámbito electoral, nos falta mucha educación. Aún seguimos dejando el voto incierto, muchos nos quejamos porque están los mismos candidatos de siempre, pero recordemos que también tenemos representantes legales como son la Asamblea. La Asamblea tiene un poder tan importante como lo tiene el presidente. Angie debe saber más al respecto, ¿no? Ahí está Angie diciendo que sí, en silencio, pero diciendo que sí. Que tienen tanto poder, pero nunca nos ponemos a ver qué asambleísta es el pertinente para representarnos, cuáles van a ser nuestros representantes de cada sector. Pero solo destacan aquellos que, como aquella candidata que decía que va a cambiar a la asamblea con mucho amor, y aquellos candidatos que decían que venían a la asamblea porque eran pobres y no tenían más que hacer, y otros porque bueno, eran jóvenes y les negaron la entrada a la universidad y por eso iban a eliminar la prueba. Cosas así que llegan a pecar de absurdos. No sé. En este punto la gente tiene que leer más, en este caso no saber a quién va a dar sus votos y recordar que la asamblea es fundamental. Y bueno chicos, creo que ya nos hemos extendido mucho en lo que es este podcast. De mi parte quisiera que le den un mensaje al público, se despida cada uno de ustedes, les dé su opinión de cómo deben votar, qué deben hacer, si deben pensar o no. Despídanse de la audiencia, no sé, comencemos con Yar. A ver, tú Yar, esta vez el pas primero. Por supuesto, gracias por darme la palabra. Primeramente, les agradezco la oportunidad de haber participado en el podcast y si sería dar un mensaje a la audiencia, pues mi mensaje sería que en estas últimas semanas, por esa época, una fecha electoral, deberían de tomar muy en claro las responsabilidades de cada propuesta de los candidatos a presidente, porque es una decisión no sencilla, no fácil, no sin importancia, porque muchos piensan que voy a leer la última hora o ni siquiera voy a leer las propuestas. Tienen que tomar cada voto con responsabilidad y llena de valor para realizarlo. Así que de mi parte, nada, eso nomás. ¿Y tú, John? Muy buenos días, bueno, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches para todos los oyentes, según el horario en el que están escuchando. Mi opinión en la completa... ¿cómo sería? Bueno, mi sincera opinión es que se informen muy bien de cada una de las cosas que cada candidato está promocionando según su propio criterio, según su propio pensar. Elijan sabiamente sin estarse llevando o manipulando entre ciertos casos por otras personas o por agentes externos. Deben de saber, y ya han de saber, que es su voto, su decisión. Nadie tiene el derecho de exigirles que voten por alguien que ustedes no quieren. Y nada más, disfruten, vivan
y hasta la próxima semana. Por mi parte. ¿Y tú, Angie? ¿Qué mensajes nos dejas? Yo agradezco que nos hayan escuchado, he escuchado cada uno de nuestros criterios. Y sí, yo recomendaría que investiguen mucho las propuestas de los candidatos a presidentes y futuros también asambleístas, porque sí, también son muy importantes. Y nada, gracias. Y pasemos a Alba. Alba, dime tú, ¿cuál es tu mensaje? Ok, también, gracias a todos por escucharnos y no lo sé, creo que leer las propuestas de cada candidato y bueno, elegir quién más les parezca conveniente o no elegir, depende de cada persona. Nada más. Ya, listo. Y bueno, de mi parte, para finalizar, recordemos esto. Dejemos un poco de lado el populismo, la demagogia. Busquemos y centremos el voto en la parte lógica, ser concisos, ser objetivos. Dejemos al lado el sentir del pueblo de que porque robó poco e hizo obras, no está mal que lo hagan los demás. Está bien que el candidato hiciera eso, porque a la final hizo obras. Dejemos de lado ese tipo de comentarios o de satanizar a ciertos candidatos porque no comparten nuestro pensamiento, porque no comparten nuestros dogmas. Busquemos que la patria se dirija a un nuevo horizonte por medio de las medidas, las metodologías que se apliquen de manera plausible adentro de nuestro sistema. Elijamos al candidato por sus valores, por su trabajo, por su mentalidad y a dónde quiere enfocar el país, no por aquellas medidas que tienen que compartir con nuestras ideologías. Eso no nos llevará a ningún lado. Busquemos un Ecuador libre, un Ecuador educado, y eso depende de cada quien y depende también fundamentalmente de nuestro criterio. Y eso sería todo. Gracias a todos por habernos escuchado. Esto es Opino y qué. Y bueno,